El vapor de la leche empezaba a perfumar la cocina cuando escuché los pasos apresurados de Fabiana retumbando en el pasillo. Era temprano, y las niñas seguían aún en pijama. Mirando la tele con esa calma que solo los domingos traen, yo removía la leche con canela con una cuchara de madera, disfrutando esos segundos sencillos hasta que ella irrumpió como un vendaval. ¿Dónde está el dinero que desapareció de la cuenta familiar? Soltó sin siquiera mirarme a los ojos. Parpadeé. Confundida, ni siquiera entendía a qué se refería. Me giré lentamente, limpiándome las manos en el delantal. ¿De qué estás hablando? Fabiana, yo no. No te hagas la inocente, me interrumpió. Su tono cargado de una rabia fría. Elías revisó el estado de cuenta esta mañana. Faltan más de 5.000 euros. Tú tenías acceso. ¿Qué hiciste? Odalis. Yo no he tocado nada. Ni siquiera sabría cómo. Pero entonces escuché la voz de mi hijo, no la voz dulce que me llamaba mamá cuando se caía de pequeño, sino una que me atravesó como un cuchillo. Fuera de la casa gritó Elías, entrando desde el salón, con la mandíbula tensa y los ojos oscuros. Mi pecho se encogió. Ni siquiera preguntó, ni me dio el beneficio de la duda. Solo me señaló la puerta como si yo fuera una intrusa. Las niñas miraban desde el sofá, confundidas. Me temblaban las manos. ¿Tú también crees que...? Intenté, buscando alguna chispa de razón en sus ojos. No quiero escándalos. Llévate tus cosas. Ya hablaremos cuando te calmes, dijo, como si la que estuviera alterada fuera yo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo me daba vueltas. No dije nada más. Fui a mi habitación. Metí algunas prendas en mi bolso y guardé mi medicación. Me detuve unos segundos frente al marco de una foto nuestra en la repisa los tres, sonriendo en la playa. Cuando todavía éramos una familia, no me despedí. No quise darles el gusto de verme rogar. Salí por la puerta con la dignidad que me quedaba. Mientras el frío del porche me mordía las mejillas, caminé sin rumbo, con el bolso colgado al hombro, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero al llegar al portal de Minerva, supe que aquello apenas comenzaba. Minerva me recibió sin una sola pregunta. Bastó con verme en el umbral, los ojos hinchados y el alma hecha jirones, para que me abrazara en silencio y me hiciera pasar. Su casa olía a madera antigua, lavanda y café recién hecho. Me condujo hasta el sofá y me cubrió con una manta suave, como si supiera que necesitaba más calor del que el cuerpo puede producir. No le conté todo de inmediato, solo dije, me echaron. Ella no preguntó quién ni por qué. Me ofreció una taza de manzanilla y se sentó a mi lado, dejándome llorar sin prisa. El silencio entre nosotras era cómodo, como el de las amistades verdaderas que no necesitan rellenar los huecos con palabras vacías. Mientras sostenía la taza caliente entre las manos, noté el leve peso sobre mi pecho, el relicario. Lo había llevado tanto tiempo que ya era parte de mí. Lo abrí por inercia, como tantas otras veces. Pero esta vez no lo hice para buscar consuelo, sino respuestas. Dentro del pequeño compartimento dorado, junto a una fotografía antigua de Elías cuando era niño. Seguía allí, el papel doblado con una serie de caracteres escritos con mi letra. Era la clave de acceso a mi antiguo sistema de respaldo digital. Años atrás, cuando trabajaba en la escuela, acostumbraba a guardar copias de todo: documentos, correos, extractos bancarios, incluso los movimientos que hacía desde la cuenta compartida, la que ahora me acusaban de haber vaciado. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. ¿Y si ahí hubiera algo, algún comprobante, alguna pista, algún nombre que se hubiese repetido en esos retiros sospechosos? Respiré hondo, me sequé las lágrimas con la manga del jersey y tomé una decisión que me encendió por dentro. No pienso dejar que me pisoteen, le dije a Minerva. Con una calma que nacía de la convicción
Voy a demostrar que no fui yo. Ella me miró con una mezcla de alivio y respeto. Sabía que cuando me lo proponía, no había forma de detenerme. Me levanté del sofá. Fui hasta su escritorio y le pedí su ordenador portátil. Era hora de abrir los archivos del pasado. El brillo de la pantalla me lastimaba los ojos, pero no podía apartar la mirada. Minerva me había dejado sola en su estudio, comprendiendo que necesitaba silencio. Frente a mí, una carpeta tras otra se iba abriendo como si contaran la historia de una vida que ya no era mía. Recibos, facturas, transferencias, años de meticulosidad y desconfianza que ahora, por primera vez, parecían haber valido la pena. Tardé 1 hora en llegar al mes en el que todo cambió. Junio. Allí estaba, una transferencia de 4.200 euros, salida directa de la cuenta familiar. Yo no recordaba haber autorizado nada así. Ni siquiera sabía a qué correspondía. Abrí el detalle de la operación y sentí un escalofrío. El número de cuenta destino no me sonaba, pero había un nombre vinculado a la operación: Fabiana del Real. Mi respiración se cortó por un instante. Volví a leerlo, como si hubiera posibilidad de que mi mente me jugara una mala pasada. Pero ahí estaba, nítido, legal, en la línea donde debía estar mi firma digital. Figuraba la confirmación de una operación que yo jamás autoricé. Revisé más atrás, más adelante. 3 transferencias más, menores, pero con la misma dirección. Una parte de mí quería justificarlo. Tal vez era un error. Tal vez fue por algo urgente. Tal vez Elías sabía. Pero entonces recordé la mirada de Fabiana cuando me acusó. No había desconcierto, no había dolor, solo cálculo. Me incliné hacia la pantalla, esta vez con otra energía. Volví a los registros del sistema. Cada acceso quedaba registrado, con fecha, hora y dirección IP. En 3 de esas operaciones, yo ni siquiera estaba en casa. Una de ellas coincidía con el día que llevé a mis nietas al médico. No había forma de que hubiera sido yo. No pude evitarlo, sonreí. Por primera vez desde que salí de aquella casa, sentí que la verdad respiraba bajo la superficie, esperando ser liberada. Apreté los labios, abrí una nueva carpeta y continué buceando entre datos y fechas. Lo que encontré después me heló la sangre. Entre los documentos más antiguos, encontré un correo que en su momento firmé sin pensar demasiado. Elías me lo había mostrado una tarde, mientras las niñas dibujaban en el suelo del salón. Es solo un trámite. Mamá, me dijo, una regularización por la hipoteca. Nada cambia, solo es para facilitar la gestión. Recuerdo haber dudado, pero su tono tranquilo y la sonrisa en su rostro me convencieron. Yo confiaba en mi hijo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pero esa tarde, al revisar el archivo adjunto que aún conservaba en la nube, el título me sacudió como una bofetada. Cesión voluntaria de titularidad de inmueble. Lo abrí temblando, línea por línea. Confirmaba lo que más temía. El documento cedía oficialmente la propiedad de mi casa, mi única casa, la que había comprado con el seguro de viudedad tras perder a Jacinto a nombre exclusivo de Fabiana del Real. Ni siquiera a nombre de mi hijo, a ella. Sentí cómo el aire me faltaba. Lo había firmado, sin notario, sin testigos, pero había un registro, un correo, una copia escaneada con mi firma digital, y todo con la excusa de que era solo un papel sin valor. Recordé entonces cómo, semanas antes de que me echaran, Fabiana había dejado caer comentarios sobre reformas, sobre vender esa vieja casa para mudarse a algo más moderno. Yo había sonreído, pensando que hablaba de sueños, pero ahora todo encajaba. Las miradas, las prisas, las cuentas que no cerraban. No era solo que me hubieran acusado, me habían quitado mi lugar, mi raíz. Y todo había empezado con aquella firma, una firma nacida de la confianza,
convertida ahora en puñal. Apagué la pantalla y me quedé en silencio, con el corazón golpeando el pecho como un tambor furioso. No sabía si llorar, gritar o correr, pero sabía que ya no podía volver atrás. Y fue en ese instante, en medio de ese silencio, que oí vibrar mi móvil con una notificación inesperada a un correo nuevo, enviado desde la cuenta de Elías. Fue Minerva quien me lo mencionó. Casi por accidente, estábamos merendando en su pequeña terraza, y al hablar del correo de Elías, ella frunció el ceño. ¿Y la cámara que pusiste en tu cuarto después de aquel robo? ¿Te acuerdas la que escondiste detrás del jarrón azul? Me quedé helada. La había olvidado por completo. Aquel robo había sido algo menor, unos billetes sueltos que desaparecieron de mi monedero, pero suficiente para hacerme sentir vulnerable. Jacinto había fallecido hacía poco, y yo me asustaba con facilidad. Compré esa pequeña cámara con sensor de movimiento y la instalé en lo alto de la estantería, apuntando justo hacia mi escritorio. Nunca me pareció necesario revisarla, hasta ahora, esa misma noche. Rebusqué entre las cajas que había salvado antes de irme, y ahí estaba una cajita negra, sellada con cinta adhesiva, adentro, la tarjeta de memoria. Me temblaban las manos cuando la conecté al portátil. Los primeros archivos eran inservibles imágenes oscuras, polvo, sombras, pero entonces apareció ella, Fabiana, entrando a mi habitación una tarde en la que, claramente, yo no estaba con paso lento. Fue directo al escritorio, abrió el cajón donde guardaba mis sobres con documentación bancaria, tomó uno, lo revisó, fotografió el contenido con su móvil, luego, cuidadosamente, lo devolvió. La rabia me nubló la vista. Su rostro no mostraba ni culpa ni apuro. Al contrario, parecía segura, cómoda, como si supiera que nadie la descubriría. Avancé el video. En otro clip, más reciente, apareció otra vez. Esta vez no estaba sola. Elías estaba con ella. Hablaban en voz baja. Pero al ampliar el audio captado por la cámara, una frase se destacó. Dicha por él: si mamá firma esto, no podrá reclamar nada. El impacto fue tan fuerte que tuve que detener el video. Mi hijo. No era solo la traición de ella, era su complicidad. Esa noche no dormí. Pasé horas viendo, anotando, clasificando, y cuando amaneció, ya sabía lo que tenía que hacer, pero aún faltaba una pieza más del rompecabezas. Y esa pieza, lo intuía, estaba en la cuenta de correo de Jacinto. Aquel despacho seguía igual que siempre, estanterías repletas, olor a madera antigua y una luz tenue que se filtraba por las cortinas pesadas. El señor Davidson, con su andar lento y bastón de mango labrado, me recibió con esa mezcla de cortesía británica y calidez que siempre le había caracterizado. Odalis, ¿cuánto tiempo dijo? Invitándome a sentarme frente a su escritorio de roble. Algo me dice que esto no es una visita social. Le conté todo. El grito de Elías, la acusación de Fabiana, la grabación, el correo, la cámara. Mis palabras salían contenidas, medidas, pero por dentro hervía. Él no me interrumpió. Solo asentía con el ceño fruncido, como si las piezas que le faltaban por años comenzaran a encajar. Cuando terminé, se recostó hacia atrás en su silla y soltó un suspiro largo. No me sorprende. Hace unos meses, Fabiana vino a verme, dijo al fin. Dijo que usted quería modificar su testamento, eliminar ciertas cláusulas y dejar la casa a nombre de Elías directamente. Pero había algo raro en su tono. No traía ningún poder firmado por usted, nada formal. Solo una instrucción verbal de mi suegra. Según dijo, me llevé una mano al pecho. ¿Intentó cambiar mi testamento sin mi consentimiento? Lo intentó, confirmó. Pero yo no doy un paso sin una firma legítima. Le pedí que regresara con usted. Nunca volvió. Sentí un nudo en la garganta. Davidson siempre había sido un hombre íntegro. Por eso Jacinto lo respetaba tanto. ¿Y el testamento está intacto?
Por supuesto, nadie puede modificarlo sin su firma. Está archivado y validado. Me levanté lentamente, con los ojos húmedos. Gracias por no haberle creído. Gracias por seguir siendo de los pocos que no dudan de mí. Él sonrió con tristeza. Usted es madre, Odalis, y eso vale más que 100 palabras falsas. Pero aún le queda un largo camino por delante. Y tenía razón, porque si Fabiana había llegado tan lejos, significaba que aún no había mostrado todas sus cartas. No fue una decisión fácil. Presentar una demanda significaba aceptar, de forma definitiva, que mi propio hijo se había puesto del lado equivocado, que esa casa en la que crié a Elías, esa cocina donde se rieron mis nietas, ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Pero Davidson no dudó. Esto es lo correcto, Odalis. No se trata solo de limpiar su nombre, se trata de detener una cadena de abusos, dijo mientras redactaba la denuncia con su pluma impecable. El cargo era claro: difamación agravada y manipulación patrimonial, acompañado de las pruebas digitales. El video de la cámara oculta y el historial de correos. Teníamos una base sólida, pero él me miró con gravedad. Necesitaremos testigos, personas que hayan percibido algo, incluso sin saberlo. Pensé en Minerva. Por supuesto, siempre había estado a mi lado, desde aquella noche en que me recibió sin preguntar. Y también pensé en Romelia, la vecina de al lado. Recordaba que una tarde, semanas antes de que todo estallara, me comentó por lo bajo Elías, discutía mucho últimamente con su mujer. El tono que usaba no era de amor. Odalis, así que la llamé Romelia, de voz pausada pero firme. No dudó. Se presentó en el despacho de Davidson con su abrigo de lana y su carpeta de anotaciones. Había registrado fechas, frases, incluso horas. Lo hacía por mí. Pero también dijo por decencia. Minerva, por su parte, habló desde el corazón, describió mi estado emocional tras el desalojo, la sorpresa al revisar los archivos, la reacción al descubrir la grabación. Fue como si, por primera vez en semanas, alguien me tendiera una mano en medio del abismo mientras firmaba la documentación. Sentí una mezcla de miedo y alivio. No sabía cómo reaccionarían Elías y Fabiana al recibir la notificación judicial, pero por primera vez ya no me escondía, ya no pedía perdón por defenderme. Davidson cerró la carpeta con firmeza. Ahora empieza la verdadera batalla. Y con ese golpe sordo de la tapa al cerrarse, supe que ya no había marcha atrás. El eco de los pasos en la sala resonaba como una sentencia anticipada. Me senté junto a Davidson, las manos frías, pero el corazón en alto. No había vuelta atrás. Frente a nosotros, Fabiana con su traje sobrio y gesto impasible, a su lado. Elías, que evitaba mirarme. Nunca pensé que llegaríamos a esto, una madre y su hijo enfrentados en un tribunal. El juez repasó los documentos en silencio, con una expresión neutra, casi aburrida, hasta que Davidson se levantó. Conectó su portátil al monitor de la sala y dijo, sin elevar la voz, Su Señoría, solicitamos autorización para reproducir esta evidencia audiovisual. El permiso fue concedido. La pantalla cobró vida. En ella, la imagen de Fabiana, vestida de blanco roto, registrándose a sí misma mientras revisaba sobres confidenciales en mi habitación. Su rostro, su determinación, su descuido al dejar la cámara descubierta. No había cómo justificarlo. El murmullo en la sala fue inmediato. Fabiana se removió en su asiento. Elías la miró, confundido, como si por primera vez viera algo que su corazón no quería aceptar. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Tenía usted conocimiento de esto? Señor Elías Cornejo. Él tragó saliva. Lo vi. El mismo gesto que hacía de niño cuando rompía algo y no sabía cómo confesarlo. Pero esta vez era distinto.
Esto no era un jarrón, era mi dignidad, mi hogar, mi nombre. ¿Yo? Dijo. Con la voz temblorosa sabía que Fabiana había tomado algunos documentos. Me lo confesó después, pero me pidió que no dijera nada, que era por nuestro futuro, que todo se arreglaría. El silencio se hizo espeso. El juez asintió lentamente, tomó nota, y luego miró a Davidson, dándole la palabra. Yo no podía dejar de mirar a Elías, no por rencor, sino por la herida abierta de su traición, y sin embargo, en ese instante, vi algo distinto en sus ojos, una grieta, un temblor. La audiencia no había terminado, pero sentí que algo acababa de quebrarse, o tal vez de comenzar a recomponerse. El juez me concedió la palabra antes de dictar sentencia. Respiré hondo. La sala estaba en silencio, como si todos esperaran un castigo ejemplar. Un final rotundo. Pero yo no quería venganza. Nunca la quise, solo quería que la verdad, esa que ellos se empeñaron en manipular, quedara al fin al descubierto. No quiero ver a mi hijo ni a su esposa tras las rejas, dije, con la voz firme, aunque me dolía cada sílaba. Pero eso no significa que no deba haber consecuencias, porque las heridas que no se nombran se pudren por dentro. Me volví hacia ellos. Fabiana, con las mejillas empapadas, hundía la cara entre las manos. Elías mantenía la vista baja, como si le pesaran las palabras que nunca se atrevió a decir. Exijo una disculpa pública, continué. Una verdadera, sin excusas ni rodeos. Exijo la devolución completa del dinero que fue transferido sin mi consentimiento. Y, por último, quiero quedar fuera de su futuro. Quiero salir de ese testamento. Ya no quiero formar parte de una herencia donde el amor fue reemplazado por codicia. El juez asintió, y Davidson se puso de pie para ratificar los términos. Su tono era sobrio, casi ceremonial. Mi clienta renuncia a acciones penales bajo condición de cumplimiento total de lo acordado. El acuerdo se redactará y firmará ante notario esta misma semana. Nadie dijo nada. La sentencia moral ya había caído sobre ellos. Fabiana sollozaba en silencio. Elías intentó mirarme, pero no pudo sostenerme la mirada. Tal vez porque en mis ojos ya no había rencor, sino una distancia definitiva, una que no volvería a cruzarse al salir de la sala. El aire me supo distinto, no más ligero, pero sí más verdadero, como si cada paso fuera una declaración de quién era yo y de lo que ya no permitiría que me arrebataran. Davidson me alcanzó el abrigo y caminamos en silencio, afuera. El sol asomaba entre las nubes y en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que algo se acomodaba de nuevo. No volví a casa de Elías, ni siquiera lo dudé. Recogí mis cosas días antes, con la misma calma con la que se cierra una puerta sabiendo que ya no conduce a ningún lugar. La casa en la que viví tantos años, que un día fue refugio y luego trinchera, ya no me pertenecía, no por los papeles, sino por las grietas invisibles que se abren cuando se rompe la confianza. Caminé sin prisa por la plaza del barrio, esa que solía evitar para no cruzarme con rostros conocidos. Pero esa mañana todo era distinto. Sentía en el pecho una paz callada, como si, por fin, pudiera respirar sin pedir permiso. Las flores del kiosco olían más intensas. El sol me acariciaba con una ternura que no recordaba. Fue entonces cuando la vi, Maruja, con su peinado impecable, su abrigo rosa pálido y esa mirada que durante años me evitó. Habíamos tenido nuestras diferencias por el tendedero, por una rama del jazmín que cruzaba la verja, pero ese día no hubo rastro de rencor en su expresión, solo una especie de reconocimiento. Un té, dijo. Levantando un termo pequeño y una taza que parecía recién lavada, por respeto, me detuve.
sorprendida. Dudé un segundo. Luego asentí y me senté junto a ella en el banco de piedra. El té sabía a canela y tiempo perdido. Charlamos poco, pero con sinceridad me escuchó. Yo también la escuché, y en esa conversación sin adornos, entendí algo que llevaba años ignorando. Nunca más sería solo madre, ni solo esposa, ni solo víctima. Ahora también era mujer. Una mujer que sobrevivió a su propia familia, que se levantó de la humillación con la frente alta y los ojos abiertos. Una mujer que no se definía por el amor que entregaba, sino por el que aprendía a darse a sí misma. Respiré hondo, cerrando los ojos un instante, y al abrirlos, vi el mundo con otra luz, como si, sin saberlo, acabara de nacer otra vez